Séptimo, la ley de la vida. Parte 4. La actitud del cristiano hacia la ley. Cristiano es el individuo que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal del pecado y de sus consecuencias. La razón por la cual acude a Cristo para recibir el perdón del pecado es porque la ley de Dios y el Espíritu Divino le hacen sentirse consciente de sus pecados. Dios ha prometido que cuando una persona confiesa y abandona el pecado, Él le perdona, como lo expresa 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Es este amable amor de Cristo el que despierta amor en el corazón del pecador, de modo que él desee cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, el cristiano nunca se opone a guardar la ley de Dios. ¿Cómo llega una persona a ser creyente? Requiere un proceso de 3 pasos, que puede ser llamado el método ABC. A. Aceptar a Cristo como Salvador. Isaías capítulo 45, verso 22 y Hechos capítulo 4, versos 10 y 12. B. Creer que Cristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Juan capítulo 20, verso 31. Hechos 16, verso 31 y Mateo capítulo 28, verso 20. C. Confesar los pecados y abandonarlos. Salmo 32, verso 5. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 y Levítico capítulo 5, verso 5. ¿Qué sucede en la persona cuando se convierte a Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Nota. En su conversación con Nicodemo, Jesús aclaró que la conversión equivale a un nuevo nacimiento. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Léase también Lucas capítulo 18, versos 13 y 14. ¿Mediante qué poder se realiza el nuevo nacimiento? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. ¿Qué tienen en común todas las personas? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Nota. El hombre es pecador. Como tal, no puede salvarse a sí mismo. Está condenado a la muerte, y su única esperanza de vida está en la gracia y el poder de Dios. Léase Romanos capítulo 6, verso 23. La naturaleza humana es pecaminosa, conforme se lee en Jeremías capítulo 13, verso 23
y Romanos capítulo 7, versos 18 y 19. ¿Cómo provee Dios el perdón de los pecados pasados? Somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Nota: la muerte de Cristo por el pecado y en lugar de los pecadores, pagó el precio de nuestras transgresiones. Léase Romanos capítulo 5, versos 6 y 8, e Isaías capítulo 53, verso 5. ¿Qué clase de vida empieza con el nuevo nacimiento? Al explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, dijo Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, verso 6. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. El Espíritu Santo cambia de tal modo el corazón que ahora amamos a Dios supremamente y a nuestros semejantes como a nosotros mismos, de modo que elegimos vivir según los preceptos de la santa ley de Dios. Léase Romanos capítulo 5, verso 5, Primera de Juan capítulo 3, verso 14 y Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Entonces, ¿de qué manera considerará el creyente la ley de Dios? Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, y guardaré tu ley para siempre, por siglo de siglo. Y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Salmo 119, versos 41, 44 y 47. Nota: debemos siempre recordar que la salvación por la gracia de Dios no anula los principios de la ley de Dios. ¿Deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley. Romanos capítulo 3, verso 31. Conclusión. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?, él respondió diciendo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versos 16 y 17. El joven príncipe que hizo esa pregunta profesaba estar guardando los mandamientos de Dios, pero Jesús, magnificando la ley, Isaías 42, verso 21, le mostró que en realidad el príncipe no había estado guardándola. Mateo capítulo 19, versos 18 al 22.
mediante el apóstol Pablo, Dios nos manda: echa mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6, verso 12. ¿Cómo podemos asirnos de la vida eterna? Aquí va la respuesta. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Isaías capítulo 1, versos 18 al 20. No rehusemos entrar por la puerta abierta del perdón y la obediencia mediante el poder y la gracia de Dios. Léase Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.